En relación a este webinar, para mí es significativo que podamos trabajar en equipo. Cuando digo en equipo, a uno le parece que es una cuestión de amistad, de un grupo de amigos que deciden trabajar con algo o en algo. Y en realidad, trabajar en equipo, por lo menos en lo que a mí respecta, que es el aspecto médico, implica trabajar con un ingeniero, trabajar con un microbiólogo, trabajar con un virólogo, esto específicamente porque estamos tratando de COP2, en otras circunstancias trabajaremos con otro grupo, pero esa interdisciplina implica justamente que qué me ofrece a mí el otro y qué le puedo ofrecer yo. Y en base a esto quería plantear un concepto que tal vez dentro de muchos años sea algo común, y que es lo que llamamos la investigación o la medicina translacional, que es intentar tomar todo lo que la investigación básica nos ofrece para comprender la biología de la enfermedad. Ese es el concepto. ¿Cuál es la biología de una enfermedad? Porque nosotros, los médicos que básicamente hacemos medicina asistencial, tratamos un síntoma, tratamos una enfermedad, a veces con éxito, otras veces no tanto, y en realidad muchas veces es poco lo que conocemos concretamente de la microscopía de esa enfermedad. Entonces, la medicina translacional está intentando unir ambas disciplinas en un trabajo mancomunado. Y ahora, centralizándonos específicamente a la charla de hoy, trataré de ser breve porque ya estamos atrasados en el tiempo. Una breve descripción del coronavirus. Son virus esféricos, son virus envueltos, tienen presencia de espículas, esto es importante porque tiene que ver con su adherencia a los receptores y siempre debemos considerar que cuando hay un virus, para que un virus ingrese a una célula, primero debe tener un receptor que lo reconozca, si no, no podría hacerlo. Entonces, esto es un punto fundamental de entrada al virus. El virus tiene material genético, en este caso tiene ARN, una sola cadena. ¿Y qué significa que es de polaridad positiva? Esto es muy complejo de explicar y muy largo, pero sencillamente significa que a este virus, una vez que ingresó a la célula y que se sacó, digamos, su envoltura y que su ARN está dentro de la célula, actúa directamente como un ARN mensajero. Entonces, directamente empieza, digamos, a través de un proceso obviamente genético, a producir sus proteínas. Esto es muy importante porque si la polaridad fuese negativa, primero debería tener un mensajero y después podría comenzar a producir las proteínas, a fabricar, mejor dicho. En cambio, en este caso directamente entra y empieza a trabajar, sin utilizar la maquinaria de la célula. Bien, los coronavirus son sumamente conocidos desde hace muchísimo tiempo. La filogenética de estos microorganismos es bastante, está muy difundida, sumamente difundida en la naturaleza. De hecho, nosotros tenemos una gran cantidad de animales, tanto mamíferos como no mamíferos, que actúan como reservorios de estos virus. Por lo tanto, son conocidos, dado que son los responsables del 30% del resfrío común, y el 70% restante de virus causantes del resfrío son los rinovirus. Acá el problema aparece cuando tenemos el SARS-CoV-1, cuando tenemos el MERS y ahora cuando tenemos el SARS-CoV-2. Porque, ¿qué pasa? Mientras uno hable de un resfrío, estamos ante una patología básicamente de vías aéreas superiores, sin mayor repercusión sistémica. Cuando hablamos de estas tres entidades, estamos hablando de una repercusión sistémica y con un grado de complejidad de la enfermedad significativo. Cuando uno habla de la estructura antigénica de un virus y usted dice, ¿qué nos importa esto? Si uno no conoce esto, es difícil que pueda llegar a
a buscar una herramienta con la cual pueda combatir a este microorganismo, o sea, si no se lo conoce. Entonces, en esta estructura antigénica, el virus está compuesto por la proteína S, que yo les dije inicialmente, constituye lo que son las espículas, ¿no?, que se proyectan en la superficie del virus y que esto tiene un rol fundamental en la entrada del virus, el receptor, ¿no? Esta proteína se une al receptor. A su vez, esta proteína S comprende dos unidades, no importa que las recordemos, pero tiene dos unidades fundamentales. La primera unidad se une a este receptor, ¿sí? Es lo que se llama el dominio, ¿sí?, con el cual se une al receptor por muy pocos aminoácidos, pero miren con qué fortaleza, ¿no? La proteína, la 2, contiene lo que se llama el péptido de fusión, que esto es lo que permite que la membrana viral y celular de alguna manera se ensamblen, se unan, y entonces el virus se introduzca y comience a reproducirse dentro de la célula hospedadora. El punto de la proteína, de la fracción, S1, es que es muy variable entre los distintos coronavirus, mientras que la S2 es muy conservada. Y fíjense qué interesante, porque S1 es variable, ¿por qué? Porque hablamos que es la responsable de la adhesión al receptor celular. Entonces, quiere decir que tiene que reconocer a ese receptor. En humanos, en animales, hay receptores que compartimos con los animales, hay otros que no. Hay receptores que pueden ser diferentes en lo que es la evolución en sí del ser humano. Entonces, al ser muy variables, significa que pueden afectar determinadas células y no otras, mientras que una vez que se adhirió al receptor, el comportamiento del resto de los coronavirus es bastante parecido de cómo ingresa a la célula y se comporta. Como otra parte de su estructura antigénica es la proteína M. Le da la forma, ¿no? Es como que viste al virus, ¿no? Y fíjense, esto es importante, interviene en el tropismo hacia determinados órganos que va a infectar, y tiene la capacidad de inducir la producción de interferón. Acá es un punto importante, porque cuando cualquiera de nosotros tiene una infección viral, hay producción de interferón, que está inducida por diferentes mecanismos. El interferón en realidad nos protege de la infección viral. Entonces, esta proteína es antigénica y nosotros respondemos defendiéndonos, ¿de qué manera? Produciendo interferón, ¿no? Al mismo tiempo, esta proteína se considera como el motor que va armando a todo el virus, ¿no? Como si fuese un auto, y es la que se ocupa de poner todas las partes. ¿Qué pasa con la proteína N? Se une a lo largo de todo el bioma, conforma lo que es la cápside, lo que envuelve al núcleo, ¿no? Pero fíjense acá, la proteína N funciona como antagonista de la producción de interferón. Entonces, ¿el problema cuál es? Que en este caso, si bien hay una proteína que induce la producción, hay otra que inhibiría la producción de interferón. ¿Qué pasa con nuestro interferón? Lo pongo como una incógnita, pero se ha visto que esta es la función, ¿no? Y posee también una actividad supresora. Esto es muy biológico, pero es interesante. Una actividad supresora del sistema del silenciamiento por RNA de interferencia. ¿Qué significa? Significa que cuando nuestras células reconocen un material genético que le es extraño, como en este caso esta partícula de ARN, de este virus, en realidad lo que hacen nuestros RNA de interferencia, que tienen diferentes denominaciones, lo que hacen es, de alguna manera, destruirlo. Es una forma de defensa, de preservación que nosotros tenemos, ¿correcto? Es maravilloso, porque en realidad nuestro sistema inmune y nuestras células están patrullando permanentemente, porque impactos de este tipo nosotros tenemos en forma continua, y tenemos una defensa que en realidad desconocemos. Pero ¿qué pasa? Esta proteína N lo que estaría haciendo es suprimir esa función, no digo en su totalidad, en verdad no lo sé, pero tendría esa función, con lo cual le permitiría al RNA viral poder desplegarse con mucha tranquilidad.
Bien, luego hay proteínas que no son estructurales, que tienen acciones como que de hemaglutinación, pero que no son trascendentes y que no está presente en todos los coronavirus. Cuando hablamos de la estructura genética del coronavirus, esto simplemente para que ustedes observen que hay mínimas diferencias. Acá lo que tratando de hacer es de comparar, ¿sí?, el coronavirus del coronavirus del murciélago, tanto se ha hablado al respecto, no me voy a detener en eso, el coronavirus que ha producido el SARS-CoV-1 y el SARS-CoV-2. Entonces, esto no es para entrar en detalle, pero estas mínimas diferencias, mínimas entre unos y otros, es lo que identifican que este virus en realidad para nosotros sea absolutamente nuevo, y hay muchas dudas que realmente el murciélago haya sido el hospedador de este virus, o sea, no está demasiado claro esto. Es probable que haya habido otro intermediario, pero a lo que voy es que esto que parece una nimiedad, porque cambian algunas, muy poco genéticamente, sí crea un cambio fundamental en lo que podría ser la capacidad de infectividad, la virulencia, ¿se entiende? Pequeños cambios que generan grandes diferencias. ¿Qué es lo que pasa cuando el virus se replica? El receptor al que se adhiere el virus es el receptor ACE, es un receptor que nosotros tenemos en nuestras células, en la mayoría de nuestras células, que es el receptor de la enzima convertora de la angiotensina, que lo que hace, digamos, esta enzima es clivar la angiotensina, producir angiotensina 2 y generar vasoconstricción y produce hipertensión, y es el motivo por el cual tenemos hipertensión arterial, de alguna manera. Entonces, utiliza este receptor. Este virus se adhiere a este receptor. Entonces, está el dominio. ¿Se acuerdan cuando les hablé de la proteína S1, que les dije que era esa partecita que se reunía al receptor? Tiene una alta capacidad de mutación. Va mutando, se va modificando, ¿sí? Fíjense que la capacidad de este virus es la de cambiar por año 10 a la cuarta por nucleótido y por año. ¿Por qué? Debido a la defectuosidad de la RNA polimerasa viral. ¿Qué significa esto? Significa que cuando el virus se adhirió al receptor, ingresó, expuso su ARN viral de polaridad positiva y comienza, digamos, a reproducirse. En esa reproducción viral, requiere de lo que se llama una polimerasa que le ayuda a formar los diferentes, digamos, material genético que luego se va a convertir en proteínas virales, y para esto necesita una enzima que se llama RNA polimerasa viral, que en los virus RNA es bastante defectuosa y no corrige demasiado bien, entonces los errores que podría haber, entonces el virus va cambiando permanentemente, cambia. Y uno quiere... ¿Hola? ¿Sí? ¿Perdón? Te quedan 3 minutitos. Ok. Y el otro punto son las hipótesis de las variables genéticas de nuestros receptores ACE. En consecuencia, esto tenemos múltiples reservorios y una alta capacidad adaptativa que podría relacionarse con capacidad infectiva del virus. La distribución de nuestros receptores ACE en humanos, aparentemente lo tenemos en los vasos, por supuesto lo tenemos en el pulmón en una cantidad muy significativa. ¿Y por dónde ingresa el virus? Hemos visto aparentemente manifestaciones del virus tanto en sistema nervioso central como obviamente en pulmón, que parece ser el órgano de choque, y en piel, en riñón y en intestino, porque también se ha presentado con cuadros de diarrea y de cuadros gastrointestinales. La pregunta es, ¿el virus cómo lo hace? ¿Cómo ingresa? Sabemos que ingresa por vía inhalatoria, perfecto. Ahora, al ingresar por vía inhalatoria, llega al pulmón y desde el pulmón, a través de
la sangre llega al sistema nervioso central y llega al resto de los lugares, o lo hace por un mecanismo intercelular, con lo cual evadiría la respuesta inmune en la sangre. Esa sería, y en relación al sistema nervioso central, ingresaría tal vez por la lámina cribosa del etmoides, por eso algunos pacientes presentan anosmia y digeusia. Entonces, estamos en condiciones de responder por qué este virus nos confunde en su forma de presentación y en sus cuadros evolutivos. Y acá tenemos la parte significativa, que es la respuesta inmune. Tenemos el virus, tenemos el receptor, y una vez que el microorganismo entró, hay una respuesta de nuestro organismo ante la infección. Nosotros tenemos una inmunidad innata que inmediatamente responde, las células dendríticas mieloides, la célula dendrítica plasmocitoide, las células natural killer, pero estas a la vez van preparando el camino para la respuesta inmune adaptativa, la que va a ser la que concretamente va a responder al agente injuriante. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Producen interferón 1, la célula dendrítica mieloide nos defiende, destruyen células infectadas y producen una defensa, digamos, inmediata del organismo. En relación a la inmunidad adaptativa, nosotros tenemos los linfocitos B, que se van a convertir en plasmocitos y que después van a generar los anticuerpos, estos famosos anticuerpos de los que estamos hablando y que hoy se utilizan como parte de la terapéutica. En relación a los linfocitos T, la diferenciación es mucho más específica y el linfocito T, en realidad, va a instruir al resto, digamos, de los linfocitos de qué manera diferenciarse para enfrentar a este patógeno. Pero ¿qué pasa? Cuando lo hace no sabemos concretamente por qué, porque acá hay genes nuestros y una respuesta a través de proteínas, no sabemos por qué. Puede desarrollar una actividad protectiva, pero también antiinflamatoria, pero también una actividad proinflamatoria severa, que podría ser la responsable de todo el daño que nosotros venimos viendo en los pacientes con enfermedad grave y en los pacientes que han fallecido. Aparentemente estarían involucrados en esta evolución tórpida los macrófagos, que son células, forman parte de la inmunidad innata, que están en los tejidos. Y en relación al pulmón, es probable que no sean los macrófagos del pulmón los que produzcan el daño, sino los monocitos que circulan por la sangre, que llegan al pulmón y que luego, desarrollándose en el pulmón, producirían este daño tan extenso que nosotros como intensivistas lo vemos expresado en distrés respiratorio del adulto. Por eso los macrófagos matan microorganismos, secretan mediadores de la inflamación, activan y modulan la respuesta inmune adquirida, que es lo que nos está pasando, es una respuesta inmune exagerada, la que hace que los casos más críticos puedan inclusive llegar a la muerte, y producen el daño tisular. Tres acciones fundamentales de los macrófagos. Tienen señalización, presentan el antígeno es, vino el virus y yo se lo presento al sistema inmune y fagocitan. Ok. En relación a lo que estoy diciendo del monocito y del macrófago, tenemos el otro punto que se ha discutido mucho en las charlas, si esto era una enfermedad trombogénica. De la misma manera que en la sepsis, que hay activación de citoquinas proinflamatorias, que hay activación de macrófagos, también hay activación del sistema extrínseco de la coagulación. Hay daño endotelial y el daño endotelial también produce liberación de factor tisular en el endotelio. Al producir eso hay formación de trombos. Entonces se activa el sistema de coagulación, se inhibe el sistema de la anticoagulación, aparece la trombosis, entonces no se trata que sea de que es una enfermedad específicamente trombogénica. Es trombogénica por los procesos inflamatorios que va produciendo.
En relación al periodo de incubación y presentación de los síntomas, fíjense que lo que nos complica es que en realidad los primeros 6-7 días el paciente puede estar asintomático o puede estar con síntomas menores o con síntomas de resfrío y puede complicarse en el día 10 o en el día 11, que es lo que estuvieron viendo nuestros compañeros en España y en los otros países antes que nosotros lo recibiéramos acá. Con lo cual es una enfermedad que tiene un periodo de incubación extremadamente largo y un periodo de evolución también largo. Y acá es nuestro riesgo en cuanto al sistema de salud. Por otro lado, tenemos la presencia de anticuerpos cuando tenemos la infección. Ahora fíjense, del 70 al 75% de infectados producen anticuerpos. Anticuerpos neutralizantes, los que logran neutralizar la acción del virus. Pero hay un 25%, 30% que no, y sin embargo resuelven la infección. Hace unas semanas, en el segundo webinar, el doctor Jorge Geffner comentó que había unas publicaciones donde pacientes adolescentes con enfermedad de Bruton, que no producen anticuerpos neutralizantes, habían tenido COVID, habían tenido neumonía y la habían resuelto. Entonces, ¿qué tipo de inmunidad está involucrada y cuál sería el sentido del plasma de convaleciente? Y el sentido del plasma de convaleciente tiene que ver con neutralizar en forma inmediata la acción del virus. Pero también se ha visto que en personas añosas que han evolucionado tórpidamente, el porcentaje de anticuerpos neutralizantes era elevadísimo. Pero la inmunidad, digamos, adquirida, diferenciada, la linfopenia que conlleva esta enfermedad, se comporta como con una respuesta inmune senescente, entonces insuficiente para poder contrarrestar los efectos del virus. ¿Puedes ir cerrando, por favor? Ya termino. Cerrando, gracias. ¿Termino acá? No, dale un cierre así. Por eso. No, está bien. No, bueno, pero si era necesario, finalizábamos. En cuanto a expresión clínica, ustedes saben muy bien que tenemos daño pulmonar, en sistema nervioso central, en miocardio, y lo que se ha visto es que a nivel pulmonar, lo que nosotros en realidad observamos es que hay edema intersticial y edema alveolar, lo cual tenemos es, finalmente esto es una membrana hialina que compromete la hematosis. A nivel neuronal, esto es un ejemplo de la trombosis que puede producir este virus, si es que realmente lo produjo, y luego tenemos otras manifestaciones, ¿sí? Como por ejemplo, las manifestaciones tipo meningitis o encefalitis, que en realidad uno no sabe si las produjo en forma directa el virus, y fíjense en este trabajo, dice PCR negativa en el hisopado y presencia de proteínas viales en el líquido cefalorraquídeo. ¿Cómo es posible que tengamos una PCR negativa y que sin embargo en el líquido cefalorraquídeo de un paciente con una meningitis o una encefalitis tengamos proteínas virales? Tal vez esto tenga que ver, este es el cuadro de la encefalitis, bien temporal, en este paciente. Tal vez esto tenga que ver con que en realidad nosotros detectamos en el hisopado faríngeo la presencia de material genético viral en este periodo de tiempo, ¿correcto? Pero pasado este periodo de tiempo, fíjense, día 10, por ahí hay, pero los métodos que tenemos no son tan detectables. Entonces, por ahí esto nos da negativo, ¿correcto? Entonces, hay que ver en qué momento se hizo la PCR. Y por el otro lado, el hallazgo de partículas de material genético viral no nos aseguran, no nos garantizan que en realidad el virus sea viable. Para saber eso tendríamos
que hacer un cultivo de virus para saber si es viable o si eso simplemente es material genético. Es decir, lo que quiero dejar claro es que la presencia de material genético no implica viabilidad viral. Concluyendo, es un virus emergente con alta variabilidad genética, un alto poder de adaptabilidad. El daño histológico que vemos en el pulmón está mediado por la respuesta inmune. ¿Son los macrófagos tisulares? ¿Son los monocitos circulantes? Otro punto importante es que este virus no induce lo que es la autofagia. Lo que es la autofagia es una posibilidad de nuestras células que cuando están dañadas, digamos, se autolesionan. En realidad, este virus, al no inducir la autofagia, puede replicarse más fácilmente en las células. Por eso también su alta infectividad y virulencia. Y el otro punto es que esto tiene que estar relacionado a su estructura. ¿Avanza por vía intercelular o inhalatoria? Y en esto me detengo y es lo siguiente. Si avanzara, ¿sí?, solo por vía inhalatoria, probablemente los síntomas tendrían que ser mucho más rápidos. Es decir, inhalé el virus y tiene que llegar al pulmón, ¿sí?, dependiendo, de la carga viral. Pero esto no ocurre así, porque habitualmente el cuadro inicia con un cuadro de vías aéreas superiores. Entonces es muy probable que la forma probable que el virus tenga de llegar sea a través de entre una célula y la otra, ¿sí?, sin pasar necesariamente por la sangre. Por otro lado, la pregunta es, ¿hay viremia o no hay viremia? Eso depende de cómo sale el virus de la célula. Si el virus sale por la membrana vasolateral, habrá viremia. Si sale por la membrana apical, probablemente no. Esto todavía no lo podemos contestar porque necesitamos datos histopatológicos. Muchas gracias y disculpen las intercurrencias.